Hola chicos, espero que se encuentre bien. Hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Mi nombre es Gianfranco Geraldino y junto a mi compañera hablaremos sobre los triángulos y sus generalidades. Acompáñame a ver primero que todo dónde se encuentran los triángulos en nuestro entorno diariamente. Vamos. Uno de los muchos ejemplos es primero cuando vemos el techo de una casa. Las láminas forman una especie de triángulos, como vemos en la imagen. Un segundo ejemplo muy claro sería cuando vamos al parque y en el rodadero vemos una especie de triángulo, como se ve en la imagen. En la naturaleza también encontramos triángulos, como en el pino, como está en la imagen. El pino crece en forma de triángulo, o también las hojas del helecho, que también crecen en forma de triángulo, como vemos en la imagen. Muy bien, ahora conozcamos qué significa la palabra triángulo. Vamos. El triángulo es una figura plana llamada polígono, que tiene 3 lados y 3 ángulos. Por esta razón es que recibe el nombre de triángulo, porque tiene 3 ángulos. Ahora, la palabra polígono viene del griego poli, que significa muchos, y genos, que significa ángulos. Entonces la palabra polígono significa que tiene muchos ángulos o varios ángulos. Bien, ahora veremos sus características. El triángulo está formado por 3 lados y uno de sus lados puede llamarse base. La base puede ser cualquiera de estos lados. Ahora bien, el punto donde se encuentran dos segmentos del triángulo se llama vértice y se denota con letras mayúsculas. Ahora bien, la abertura que forman dos segmentos que lleva un vértice se llama un ángulo. Y el triángulo cuenta con 3 ángulos interiores, los cuales se denotan con la letra minúscula. Y la letra es igual a la de los vértices. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre van a dar 180 grados. Ahora muy bien, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y o de sus ángulos interiores. Pero eso le hablará a mi compañera Mayra Vargas, que le hará un juego entretenido para que lo entiendan de mejor manera. Muchas gracias. Ok, después de haber hecho la asimilación y la estructuración de lo que es un triángulo, vamos a definir el concepto un poco más estructurado. El triángulo es un polígono de 3 lados que tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos. Hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180 grados. Ahora vamos a proceder a explicarles su clasificación. Para hacer la respectiva clasificación de los triángulos vamos a tener en cuenta este geoplano, estas ligas y esta regla. Comenzaremos con la clasificación según sus lados. Empezaremos con el triángulo equilátero, que es el que tiene la característica de tener sus 3 lados iguales. Vamos a medirlo correspondientemente con la regla. 9 centímetros. 9 centímetros y 9 centímetros. Ahora pasaremos a el triángulo isósceles, que es el que tiene la particularidad de tener 2 de sus lados iguales y un lado desigual. Este lado desigual mide 8 centímetros y medio y sus dos lados congruentes miden 10 centímetros y medio y 10 centímetros y medio. Ahora pasaremos al triángulo escaleno, que es el que tiene las características de tener todos sus lados distintos y de esta misma forma sus ángulos también serán diferentes. Aquí podemos observar que este lado mide 11 centímetros, este de aquí mide 13 y este mide 8 centímetros. Ahora procederemos a hacer la clasificación de los triángulos atendiendo a sus ángulos.
El primer triángulo que vemos aquí es el acutángulo, que tiene la característica de tener sus tres ángulos agudos, que son los ángulos menores de 90 grados. Ahora continuaremos con el triángulo rectángulo, que es el que tiene la particularidad de tener un ángulo recto igual a 90 grados. Y culminaremos con el triángulo obtusángulo, que tiene la particularidad de tener un ángulo obtuso mayor de 90 grados. ¿Alguna vez habías escuchado hablar sobre lo que es el perímetro de un triángulo? En este momento vamos a identificar el perímetro de un triángulo como la suma de cada uno de sus lados. Este triángulo tiene como perímetro la suma de este lado, que es igual a 12 centímetros, este de aquí, que mide 15 centímetros, y este de aquí 13 centímetros. Entonces el perímetro de este triángulo vendría siendo 40. Ya ves lo fácil que es solamente sumar la longitud de cada uno de sus lados. Y cuando hablamos de semiperímetro, hacemos referencia a la mitad del perímetro de un triángulo. Por ejemplo, si este perímetro de este triángulo equivale a 40, el semiperímetro vendría siendo 20, que es la mitad. Hola, en este momento vamos a hacer la generalización de toda la información que acabaron de observar. En primera instancia vamos a hacer la definición de lo que es el triángulo en sí. Ya lo hemos comentado, pero queremos mostrárselo. El triángulo es un polígono que cuenta con 3 lados, 3 ángulos y tiene 3 vértices. La suma de cada uno de los ángulos del triángulo es igual a 180 grados. Para hablarles de área y perímetro de un triángulo tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. Para ser un poco más explícitos vamos a hablarles de base de un triángulo a el lado desigual. En este caso, estos dos ángulos que están observando tienen la misma medida, 16,16 centímetros, entonces el lado desigual es este, que es de 12 centímetros, y por ende se le va a denominar con el nombre de base. Cuando hablamos de altura del triángulo, hacemos referencia a la perpendicular trazada desde cada uno de los vértices hasta el lado opuesto del triángulo. En este caso, este es el vértice y esta es la perpendicular trazada correspondientemente hacia el lado opuesto. El triángulo tiene 3 alturas correspondientes a cada uno de sus vértices y lados. Cuando hablamos de perímetro de un triángulo, hacemos referencia a la suma de cada uno de sus lados. En este caso, 16,16, 16,16 y 12 centímetros, la suma correspondiente es igual a 44,32 centímetros. Anteriormente les había comentado sobre lo que era un semiperímetro y les había dicho que era la mitad de lo que es un perímetro. En este caso es la mitad de 44,32 centímetros y a eso hacemos referencia a semiperímetro. Teniendo todos estos conceptos claros, ahora sí podemos hablarles sobre lo que es el área de un triángulo y se puede definir en la siguiente fórmula, que es base por altura entre 2. Eso es igual, como ya les dijimos, la base igual a 12 centímetros, la altura es igual a 15 centímetros y lo dividimos entre 2 correspondientemente, es igual a 90 centímetros al cuadrado. Bien, ahora para hablar de los tipos de triángulos, según las longitudes de sus lados, es decir, según sus lados. El triángulo equilátero es aquel que tiene 3 lados iguales, que todas sus medidas de cada lado tienen la misma medida. El segundo, cuando tienen 2 lados iguales, es un triángulo isósceles y un lado desigual, dos lados iguales y un lado desigual. El tercero es que ninguno de los lados son iguales y se le conoce a este triángulo como el triángulo escaleno. También se pueden conocer según sus ángulos, como es el primero, que tenemos un rectángulo. El triángulo es conocido rectángulo cuando el ángulo tiene exactamente la medida de 90 grados, es decir, es un ángulo recto. El segundo es cuando tiene 3 ángulos agudos, que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados.
Y el tercero tenemos un ángulo obtusángulo, que es aquel que mide más de 90, que es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Muchas gracias. Ya ven lo fácil que es hablar de los triángulos y su clasificación. Espero que todo les haya quedado muy claro y nos encontramos en otra ocasión.